Hola chicos, bienvenidos a esta semana número 10 de la clase de informática 2. Hoy vamos a estar viendo funciones trigonométricas que ya tú las habrás conocido en periodos anteriores, al menos en lo que es matemáticas o física. Si no lo recuerdas, te recuerdo un poquito de ellos. Son lo de seno, coseno y tangente. Y saber cuánto equivale el cateto opuesto, cuánto equivale el cateto adyacente y lo que es la hipotenusa. Si no recuerdas cuáles son estos datos, pues el cateto adyacente es el cateto o el lado que se encuentra en el ángulo. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo un ángulo, yo tengo aquí una esquina que vendría siendo un ángulo y el cateto adyacente sería P. El cateto opuesto sería A. ¿Por qué? Porque no toca al ángulo. Aquí yo tengo el segundo ángulo, que sería la otra esquina, y el cateto adyacente sería A porque se encuentra tocando al ángulo y el cateto opuesto sería B porque no tiene ningún contacto con él. Y la hipotenusa es el lado siempre el lado más largo del triángulo. Estos solamente funcionan para lo que son los eh, triángulos de 90 grados que tienen aquí, los triángulos rectángulos. Y vamos a estar viendo lo que son las funciones trigonométricas. Nuevamente lo recuerdo, que son la función de seno, coseno y tangente. ¿Sí? Existen otras que es la cotangente, la cosecante y la cotangente. Esas por el momento no las vamos a estar viendo. Sin embargo, las funciones dentro de Excel nos ayudan a sacar estas seis, pero solamente teniendo un ángulo. No nos ayudan sabiendo lo que son los catetos. Entonces yo te voy a enseñar por el momento a sacarlo con los catetos para que se te sea más sencillo dentro de tu clase, que es lo que normalmente vas a utilizar en las clases. Vaya. Entonces vamos a comenzar. Primeramente tenemos que saber cuánto es de hipotenusa. Hay que recordar que la hipotenusa se saca con la fórmula de c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto es la hipotenusa. Primeramente hay que sacar cuánto es los cuadrados. ¿Sí? Primero saber cuánto es a cuadrada. Vamos a ponerle a2 porque no me deja poner solamente el 2 chiquito. B2 y C2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. A2 o cómo es A cuadrado. A cuadrado es la multiplicación de por sí mismo, no por 2. ¿Sí? Entonces, A2 vendría siendo 7 por el mismo número, que sería 7. Vendría siendo 49. B2 o B cuadrada vendría siendo el 10 por el mismo 10. Y C, pues es la suma C cuadrada, va a ser la sumatoria de estas dos, que viene siendo 49 más 100, 149. Y yo quiero saber cuánto es C. C es la raíz de C cuadrada. Entonces aquí voy a empezar a utilizar una función que se llama raíz. Aquí me dice raíz devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces la que vamos a utilizar. ¿Qué número? El 149. Cierro mi paréntesis y le doy enter. Entonces, cuando A vale 7 y B vale 10, C va a valer 12.20, 65, etcétera, etcétera. Yo voy a, aquí en estos datos puedo aumentar o disminuir las decimales. En este caso quiero disminuirlas a dos dígitos. 12.21 porque se está redondeando. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo quiera utilizar este dato, me va a tomar todo el dato completo, no como en tu calculadora que solamente toma en cuenta lo que tú coloques. Entonces, es lo que vamos a seguir. Vamos a colocar, por ejemplo, este la vamos a llamar, perdón, voy a mover esto tantito para acá.
Este lo voy a llamar, bueno, aquí voy a poner primeramente B minúscula y A minúscula, porque los ángulos son los que se llaman normalmente por por el perdón por mayúscula. Los ángulos se llevan a mayúsculas y los catetos se van a minúsculas. Entonces vamos a colocar aquí el ángulo A y el ángulo B, que vamos a poner el seno, el coseno y la tangente. Estos dos datos los copio y los pego de este lado. Entonces, para sacar el seno, hay que recordar que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si estoy en el ángulo A, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Pues el 7. Ese es mi cateto opuesto. Lo voy a dividir entre mi hipotenusa. ¿Sí? Le doy Enter. Entonces, el seno del ángulo A es igual a 0.57, etc. ¿Sí? El coseno es mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Y la hipotenusa me da 0.81, 92, etcétera, etcétera. Y la tangente, por su parte, es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto de A es el 7 entre los 10. Le doy Enter. Estos son los tres del ángulo A. Y del ángulo B, pues es igual de este lado, que sería del ángulo B, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sobre hipotenusa. Mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Y por último, mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Como podemos ver, el seno del ángulo A es igual al coseno del ángulo B. El seno del ángulo B es igual al coseno del ángulo A. ¿Sí? Entonces, si tú quieres, en dado caso, en tu libreta, cuando te toque hacer este tipo de tareas, si tú sacas todos los datos del ángulo A, ya has de saber los ángulos del ángulo B. Las funciones trigonométricas del ángulo B. Entonces, por esta clase sería todo, chicos. Espero que les haya servido de algo. Recuerden que las funciones trigonométricas de Excel solamente me sirven cuando yo conozco los ángulos. En este caso, yo no te he podido dar un ángulo, pero como tal, lo podemos inventar. Entonces, si quieren, los inventamos de una vez. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que el ángulo A, vamos a copiar esto, pegamos aquí, el P y el A. El B me vale, vamos a decir que 57, y el ángulo A, que es lo que me falta para llegar al 90, que sería 90 menos 57, 33. ¿Por qué sé esto? Porque hay que recordar que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, todo triángulo debe de dar igual a 180 grados. Entonces, los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados, entonces ahí se van ya 90 grados. Entonces, los otros dos ángulos te debe dar 90. ¿Sí?
Entonces vamos a colocar A, P, seno, coseno, tangente. Vamos a colocar estos acá también y vamos a comenzar. Seno, que es la función de seno, ¿de qué número? Del ángulo 33. Cierro paréntesis y me da. Obviamente no me da el mismo porque no es el ángulo correcto. Vamos a colocar coseno, que en este caso solamente es cos, perdón. Cos, ¿de qué ángulo? Pues del mismo 33. Me da este dato. Y la tangente, vamos a colocar tan, nada más. ¿De qué número? De igual del 33. Y me da menos 75. Y vamos a hacer lo mismo para del otro lado. Seno, ¿de qué ángulo? 57. El coseno de 57. Y por último, la tan de 57 también. Y listo. Entonces, esas son las maneras de obtener las funciones trigonométricas dentro de Excel. Solamente podemos utilizar las funciones trigonométricas de Excel sabiendo el ángulo. Si no sabes el ángulo no puedes utilizarlas. Pero como tú ya sabes cuál es la fórmula para saber el seno sabiendo los catetos, entonces te recomiendo que utilices esa información para responder todos tus cuestionarios de matemáticas. Nos vemos en la próxima clase en la siguiente semana, chicos.